esta transmisión. Deseamos que el día de hoy sean bendecidos y que Dios los bendiga grandemente. Quiero invitar a los hermanos a que abramos la palabra del Señor. Ahí en el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Salmo 19 del versículo 7 al 13. Y conforme lo vayan encontrando, nos vamos poniendo de pie, por favor. Salmo 19, del versículo 7 al 13. Leamos todos juntos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. El guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Te damos gracias en esta hora, Padre eterno, por esta tu palabra, porque como bien dice el salmista, es más dulce que la miel, Señor. Y esta miel, Señor, que seguramente, Padre, es tu palabra, es miel, Señor, que nuestra vida anhela, que le da sabor, Señor, en tu dulzura de tu palabra. Padre, en esta hora, Señor, te suplicamos que tú alumbres nuestro pensamiento, nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, sea una palabra, Dios, que esté en nuestro corazón, pero que también, Señor, nos preocupemos, Señor, por llevarla por obra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, queridos hermanos. Se me olvidó traer un espejito. ¿Alguien de las hermanas tiene un espejito entre sus curiosidades que me pueda prestar un momento? Un espejito. Yo sé que hay hermanas que traen espejito. Gracias, hermana. Mejor se lo devuelvo. La sola escritura es el tema del sermón del día de hoy. La palabra de Dios, única regla de fe. Nos estamos introduciendo a lo que es el mes de la Biblia. Y en este mes, hermanos, vamos a tener algunas actividades, tanto los niños como en la Escuela de Formación Cristiana, que más adelante les van a informar los hermanos del Ministerio de Educación. Vamos a tener algunas actividades con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. Y el día de hoy, hermanos, quiero iniciar con este tema que es un tema muy importante, la sola escritura. En el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿cuántos han escuchado y han visto esta narrativa en Disney? En el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos se nos dice que la madrastra de Blancanieves tenía un espejo mágico que le hablaba constantemente. La madrastra, que era muy vanidosa, esta mujer era muy vanidosa, le preguntaba constantemente al espejito cosas acerca de su belleza. Y el espejo, como todos los espejos, siempre dicen la verdad. Cuando nos miramos al espejo, los espejos siempre nos dicen cuál es nuestra condición de nuestra cara, ¿verdad? Y cuando nos vemos en el espejo, muchas veces vemos que al pasar de los años nuestra cara va tomando
una forma diferente. Una de esas veces, la madrastra le preguntó: dime, espejito mágico. Se veía al espejo y le preguntaba: dime, espejito mágico, ¿quién es la mujer más bella de este reino? Quizás a lo mejor usted en algún momento se ha visto al espejo y se ha dicho: qué guapo estoy, o qué guapa estoy. O quizás a lo mejor se ha preguntado: mira, ya tienes canitas, ya tienes arruguitas. Y esta mujer, esta madrastra, le decía constantemente al espejo mágico: ¿quién es la mujer más bella del reino? A lo que el espejo le respondió: reina y señora, la mujer más linda del reino, ¿quién es? Blancanieves. Esta mujer, llena de ira, rompió el espejo, no pudo resistir la verdad de que no era ella la más bella, sino que la más bella en aquel entonces, según este cuento de esta narración, era Blancanieves. La ley de Dios, la palabra de Dios es como un espejo. Sí, es como un espejo que nos dice con exactitud cómo somos los seres humanos. No hay forma de desviarnos, no hay forma de escaparnos. La palabra de Dios nos identifica perfectamente cómo somos los seres humanos. Nos dice que somos pecadores definitivamente y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto, por supuesto, queridos hermanos, no nos gusta. Por eso muchas veces dejamos a un lado la Biblia, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta directamente a nuestra condición de hombres. La Biblia nos dice lo que no queremos escuchar, pero lo que nos dice es verdad y debemos escucharlo para nuestro bien. El salmista narraba este poema: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y mucho más que la miel que la que destila del panal. La palabra de Dios, de una forma poética, nos inspira a adentrarnos a leer la palabra. Hay muchas voces definitivamente en el mundo, muchas voces en el mundo que nos dicen qué creer, cómo vivir, en qué depositar nuestra confianza. En muchas ocasiones escuchamos opiniones de sabios humanos, tradiciones antiguas, corrientes culturales y hasta enseñanzas religiosas que pretenden ser o tener autoridad sobre nuestra conciencia. Y en la escuela de formación hablábamos precisamente cómo es que el Señor renueva nuestra conciencia, nuestro intelecto, nos hace comprender cuál era nuestra condición antes y ahora también nos hace comprender cuál es nuestra condición hoy en la actualidad. Escuchamos muchas opiniones definitivamente. Muchas opiniones de sabios, tradiciones, corrientes culturales y hasta enseñanzas religiosas de lo que debemos de creer nosotros. Pero el día de hoy, al proclamar el principio de lo que es la sola escritura, volvemos a la pregunta que el Señor le hizo a los fariseos. No se las hizo a personas que no conocían la ley. El Señor les habla directamente a personas conocedoras de la ley, personas que realmente escuchaban y se aprendían lo que era la ley. El Señor, de una manera confrontativa, les lanza este versículo. Entonces respondiendo Jesús a los fariseos: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchos creemos ser sabios en nuestras propias opiniones. Creemos ser sabios en todo nuestro intelecto.
Pero dice la Biblia que en muchas ocasiones el creernos ser sabios, dice la Escritura, nos hace ser ¿qué? Necios. Y creemos que nosotros le damos clases a la Biblia, cuando es completamente diferente. La Biblia es la que nos da clases a cada uno de nosotros. La sola Escritura no es una idea inventada, queridos hermanos. No es una invención por hombres, sino la recuperación de lo que la palabra misma enseña. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que es la única fuente infalible de revelación de Dios. La única regla, queridos hermanos, suficiente y definitiva para todo lo que debemos creer y cómo debemos servirle. En este libro, hermanos, en la palabra de Dios, es la guía que el Señor nos ha entregado para saber lo que debemos aprender, lo que debemos de saber, pero también cómo es que debemos de conducirnos en nuestra vida. Este principio, precisamente, de la sola Escritura fue el corazón de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y sigue siendo el fundamento de nuestra fe hasta el día de hoy. Esta palabra, ese libro que usted tiene en sus manos, en su celular, esta palabra, hermanos, es la palabra de Dios que el Señor nos ha entregado y que por años ha permanecido. Muchos han querido destruir, muchos han querido rebajar la palabra de Dios. Pero bien dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, mas su palabra, ¿qué dice? No pasará. La palabra siempre va a permanecer. Y para entender el valor de esta verdad, vamos a recordar el tiempo en que Dios levantó a aquellos hombres en la Reforma Protestante del siglo XVI. Hacia el siglo XVI, la Iglesia romana había acumulado muchas tradiciones, tenía muchísimo poder. La Iglesia romana tenía mucho poder. Había acumulado tradiciones, enseñanzas y prácticas que no tenían definitivamente base escritural. Se atribuía autoridad igual o mayor a la Biblia, a las decisiones de concilios y las declaraciones de los papas y las costumbres eclesiásticas. En aquel tiempo de la reforma del siglo XVI, era el papa el que estaba por encima de la palabra de Dios. Y como dice la canción, su palabra era ¿qué? La ley. Su palabra era la ley. Pero no contaba la iglesia romana del siglo XVI que el Señor en su gracia y en misericordia iba a levantar a hombres, pero también iba a levantar a mujeres, para que nuevamente las enseñanzas, hermanos, de la palabra llegaran a las personas. En el siglo XVI también se añadían requisitos para la salvación que no venían de Dios. Se ocultaba la palabra al pueblo en lenguas que no entendían. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía escuchamos una misa en latín? ¿Cuántos? Los que somos ya un poco veteranos y éramos niños cuando nos llevaban a la iglesia, todavía escuchamos las misas en latín. Y cuando el sacerdote exponía la palabra en latín, ¿quién le entendía al sacerdote? Nadie. Las iglesias estaban a reventar, pero nada más escuchaban lo que el sacerdote decía en latín. Se ocultaba la palabra al pueblo en lenguas que no entendían. Y en medio de esta confusión, queridos hermanos, Dios llamó a hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y otros para proclamar nuevamente lo que la Biblia expresa. La sola Escritura tiene autoridad absoluta
en cosas de fe y salvación. Era una proclamación, hermanos, de aquellos hombres de la Reforma. Y ellos decían que solamente la Escritura tiene autoridad absoluta en cosas de fe y salvación. Martín Lutero dijo en la Dieta de Worms, cuando fue presentado, quizás a lo mejor para que él se retractara de lo que él había escrito. Y Martín Lutero, ante ese grupo de funcionarios que lo acusaban de hereje, Martín Lutero bien decía directamente a esa dieta: si no soy convencido por el testimonio de las Escrituras y por la razón manifiesta, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solos, pues es claro que han errado muchas veces y se han contradicho entre sí. Decía Martín Lutero: estoy sujeto a la Escritura que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Palabras de valor. Palabras en donde él quizás en algún momento pudiera estar expuesto a ser pasado a la hoguera por considerarlo un hereje. Y así nació el principio de la sola Escritura. No es para despreciar la tradición buena, sino para poner todo bajo el juicio de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el día de hoy 4 puntos doctrinales específicos sobre la palabra, sobre la Escritura, sobre la sola Escritura, sobre la palabra de Dios. En primer lugar, la Escritura es la palabra inspirada de Dios. Esta palabra que usted tiene quizás allí en su dispositivo, en sus manos, hermanos, la Escritura es la palabra inspirada por Dios. La Biblia no es un libro de ideas humanas, sino que Dios mismo habló por medio de hombres santos, movidos por su Espíritu. Sí, Dios, hermanos, directamente utilizó a hombres comunes y corrientes. Utilizó a hombres, hermanos, de acuerdo a sus características y los inspiró para que escribieran no sobre sus tratados de hombres, sino para que escribieran lo que Dios les iba a inspirar. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Timoteos, capítulo 13, versículos 16 y 17, un texto que todos nos conocemos. La palabra de Dios dice: toda la Escritura, leamos todos juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien y lo entendía bien. Un hombre que había sido instruido, hermanos, en la ley y que conocía perfectamente la ley. Pero aun cuando este hombre conocía perfectamente la ley, sus ojos estaban vendados, y veíamos el ejemplo en la escuela de formación cristiana, cuando este hombre fue transformado por el poder de Dios. Saulo, Saulo, le decía el Señor, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. ¿Cuál fue la frase? La frase, hermanos, en donde Saulo de Tarso simplemente se sometió al Señor. ¿Cuál fue la frase? ¿Qué quieres que haga, Señor? Un hombre sanguinario, un hombre sometido, hermanos, un hombre que iba en busca de los cristianos, los sacaba de su casa, los arrastraba, pero permitía que los mataran también. Ese era Saulo de Tarso.
Pero cuando Dios trabaja en el corazón, cuando Dios transforma el corazón de Saulo de Tarso, simplemente Saulo de Tarso dice: ¿qué quieres que haga? Y ahora Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, le escribe al pastor joven Timoteo y le dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y eso lo hemos aprendido y lo sabemos, hermanos. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué implica esto? Implicaba que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y también el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo escribía: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra que muchos han querido, hermanos, desaparecer. Inclusive, queridos hermanos, muchos supuestos teólogos han querido encontrarle, hermanos, errores a la palabra de Dios. Quizás a lo mejor haya un error de traducción, sí. O un error de redacción, sí. Pero en los originales, amados hermanos, la palabra de Dios es plenamente para aquellos que Dios alumbra sus mentes y sus corazones. Y veíamos hace 8 días que Jesús es la luz del mundo. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Es la palabra que nos guía. Es la palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, útil para redarguir nuestro corazón, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En segundo lugar, la escritura es suficiente y completa. No hay ni que añadirle, no hay que quitarle. Hay una secta que sacó, según fue inspirada por un ángel. ¿Alguien me puede decir quién fue este ángel? El ángel Moroni. E inspiró un libro llamado el libro del Mormón. Y supuestamente ese libro del Mormón tiene más autoridad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, la escritura es suficiente y completa. Dios, nuestro Padre Celestial, ha revelado todo lo que necesitamos para conocerle. Con respecto a la salvación, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. No falta nada en ella, ni podemos añadirle nada a ella. Bien escribía el anciano Juan allá en la isla de Patmos, cuando estaba enclaustrado ahí y recibió la revelación de Jesucristo. Ahí en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, el anciano Juan es inspirado por el Espíritu Santo y escribe esta porción de la Escritura. Leamos todos juntos. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro.
La palabra de Dios es directa. No hay que añadirle, ni hay que quitarle, ni utilicemos la palabra de acuerdo a nuestra propia conveniencia. No, porque muchas veces utilizamos, hermanos, de la palabra lo que nos conviene. Pero cuando la palabra nos confronta directamente, muchas veces hacemos de vista ciega. Tenemos también la palabra profética, decía Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Mira, voy a parafrasear un poquito este versículo. Decía Pedro y escribía Pedro, tenemos también la palabra profética, la palabra escrita por los profetas. Y decía Pedro que es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en ese lugar oscuro. La Biblia, la palabra de Dios, nos insta a estar alertas, hermanos, de lo que escuchamos de la palabra de Dios, del consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros, a la palabra que alumbra nuestra vida y nuestro corazón. Amados hermanos, la Escritura es suficiente y completa. Sí, como iglesia presbiteriana tenemos nuestros símbolos doctrinales, ¿verdad? ¿Sabe usted cuáles son los símbolos doctrinales? Ya te vi que tienes ganas de decirlo, hermano. Nuestros símbolos doctrinales son las confesiones, ¿qué más? Los catecismos, ¿qué más? Los credos, ¿qué más? La institución, sí, la institución de la religión cristiana. Y tenemos doctrina, hermanos, pero esta doctrina no está, hermanos, por arriba o por encima de la palabra, sino la palabra de Dios está por encima. Y todos estos documentos, hermanos, todos estos símbolos doctrinales están basados en la palabra santa. Están basados en la Escritura. En tercer lugar, la Escritura es infalible y no puede errar. Como viene del Dios que no miente ni se equivoca, su palabra es verdadera y absoluta. La palabra de Dios no tiene error. El escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos hemos sido traspasados por la palabra de Dios? Cuando dice la Biblia que hemos sido traspasados es porque nos hace entender nuestra condición de hombres. Es cuando podemos entender, hermanos, delante de quién estamos. Usted y yo estamos delante del Santo de Israel. Santo, santo, santo. De lo cual decía aquel hombre, y dice la Escritura, y no somos dignos, hermanos, tampoco, de pisar el lugar, hermanos, donde estamos. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos habla que es infalible y verdadera. El Salmo 119, versículo 160 dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré.
y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Esta palabra es nuestro sustento. Esta escritura es infalible, hermanos, y no puede errar. Todo lo que encontramos en esta escritura es palabra de Dios, es palabra verdadera. Y por último, ninguna autoridad humana está por encima de las escrituras. Hoy en el siglo XXI, la Iglesia Católica Romana se ha estado alineando a lo que dice la Escritura. En muchas de sus doctrinas ya las considera como falsas, como por ejemplo aquellos donde se van al limbo, aquella doctrina del limbo, aquella doctrina en donde solamente el sacerdote puede dar la salvación y el perdón de los pecados. Y hoy en la actualidad, inclusive, hermanos, muchos sacerdotes ya están predicando la palabra de Dios, la palabra pura, lo que dice la Escritura. Y muchos de los sacerdotes hoy en la actualidad han sido retirados de sus cargos. ¿Por qué? Porque ya no predican las tradiciones, porque ya no predican lo que dice el Papa, lo que dice el clero, sino que ahora predican lo que es la palabra de vida. Ninguna autoridad humana está por encima de la Escritura. Tradiciones, autoridades eclesiásticas, sabidurías humanas y sentimientos propios deben ser juzgados por la palabra y no al revés. No la palabra debe ser juzgada por un grupo de personas. Examinadlo todo, decía el apóstol Pablo. Examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué implica? ¿Qué implica la palabra de Dios para mi vida? ¿Qué significa vivir conforme a la sola Escritura en nuestra vida diaria? Primero, significa que es nuestra fe. No creemos solamente por lo que dicen otros, por lo que dice el pastor. No crean por lo que le dicen los ancianos. Créanle a la palabra de Dios. No creamos nada solo porque lo digan otros, sino porque lo confirma la Biblia. No aceptemos las enseñanzas que contradigan la palabra de Dios, aunque vengan de personas, entre paréntesis, respetadas. En segundo lugar, la palabra de Dios, la sola Escritura, es nuestra conducta. Cuando tengamos dudas sobre qué hacer, no busquemos primeramente consejos del mundo, sino que acudamos, hermanos, a la palabra de Dios. Esta palabra nos enseña cómo es que debemos amar a Dios, cómo es que debemos de tratar a nuestros hermanos, cómo debemos de vivir con honestidad, pero también nos enseña cómo es que debemos de vivir en santidad. En tercer lugar, en nuestra iglesia, todas las normas, celebraciones, ministerios deben de estar fundamentados siempre en la palabra. No podemos inventar formas de servir a Dios que Él no ha ordenado. Acordémonos aquellos profetas que introdujeron fuego extraño al templo, algo que Dios había rechazado por completo. No hay cosas que tengamos que inventar, hermanos, que no venga en la palabra santa. Y por último, en la confianza. No pongamos nuestras esperanzas en promesas humanas, sino en las promesas seguras que Dios nos ha dado en su palabra.
Estimados hermanos, queridos hermanos, la Escritura, la Biblia, habla de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra se centra en Jesucristo. Desde la promesa de la descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente en Génesis, hasta la visión del cordero que fue inmolado allá en el Apocalipsis. La palabra de Dios, queridos hermanos, nos lleva siempre a Jesucristo. La sola Escritura nos enseña que no necesitamos mediadores humanos para acercarnos a Dios, porque Cristo es nuestro único mediador. Cuando usted esté en un conflicto, en un problema, hermanos, acérquese al Señor con confianza. Acérquese al Señor, porque el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No necesitamos obras humanas para merecer la salvación, porque Cristo cumplió toda justicia por nosotros. Estimados hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a amar, nos ayude a conocer y a obedecer la palabra, para que en todo busquemos la gloria de aquel que es el centro de la Escritura y el Señor de nuestra vida. ¿Quién es el centro de nuestra vida? Jesucristo. Pero la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de Jesucristo. No tengamos en poco, hermanos, la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. La palabra de Dios es el espejo. Y si nosotros le decimos, espejito, espejito, ¿quién es el más perfecto de todos tus hijos? El espejito de seguro va a decir, es Jesucristo, el más perfecto. Y amados hermanos, la palabra de Dios es la que realmente nos revela lo que somos, quiénes somos y a dónde vamos. Esa es la sola Escritura. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias, porque